están desenterrando guitarras. Estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino y tal cual lo hemos anunciado, es el momento de recibir al integrante del Observatorio Luz Ibarburu, a Raúl Olivera. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Buen día, bienvenido, Raúl. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Muy bien, gracias. A mí me gustaría que antes de desarrollar algunos temas vinculados a opiniones que tú tengas sobre asuntos vinculados fundamentalmente al reclamo histórico de verdad y justicia, nos cuentes, nos sintetices qué es el Observatorio Luz Ibarburu. El Observatorio Luz Ibarburu es una iniciativa que tuvo la Secretaría de Derechos Humanos y del PICNT. O sea, el PICNT es una resolución que tomó en uno de sus congresos de crear un observatorio a partir, digamos, de la sentencia del caso Gelman. En la medida que Uruguay tenía la obligación de atender judicialmente el tema de la verdad y la justicia, en aquel momento del movimiento sindical definimos que era importante crear un observatorio que de alguna manera vigilara el cumplimiento del Estado de esa obligación, que impulsara políticas públicas, que viera las dificultades que presentaba ese proceso y bueno, y planteara los instrumentos más adecuados para resolverlo. También el movimiento sindical en ese momento pensó que era mejor que esa iniciativa no hacerla sola, por lo tanto la hicimos con un grupo de 17 o 19, son ahora organizaciones de la sociedad civil, que se planteó esa tarea. Al poco tiempo, digamos, de iniciar esa actividad, el observatorio cambió, digamos, la calidad de su actuación en la medida que vio que si no había una presencia de profesionales del derecho, o sea, de abogados, que litigaran en los juzgados, ese proceso, digamos, de justicia que avanzaba, digamos, a partir de la sentencia del caso Gelman, se paralizaba. Entonces ahí fue que se creó un equipo jurídico que hasta hoy existe, que patrocina alrededor de medio centenar de causas y hace el seguimiento en una página web única en el Uruguay donde cualquiera persona puede encontrar toda la información referida a las causas de violación de derechos humanos en el pasado reciente. Es decir, que es un observatorio, a ver si lo entiendo bien, que si bien nace como iniciativa, como instrumento del PIT-CNT, ¿se le han sumado otros actores al mismo? Sí, actores, organizaciones sociales del Uruguay, asesores profesionales nacionales, inclusive internacionales, que de alguna manera son el sostén y el aval para la seriedad, digamos, del trabajo que se realiza. O sea, la seriedad del trabajo que se realiza tiene que ver con la prolijidad que se lleva desde el punto de vista del registro de lo que pasa en las distintas causas en el Poder Judicial. Que, no sé en este periodo, pero porque se han desmontado de alguna manera esas páginas en Presidencia de la República, pero en el periodo pasado, cuando uno quería saber el proceso de justicia en el Uruguay, encontraba la información en Presidencia de la República, en la Secretaría de Derechos Humanos del Mercosur, todos los remitían al observatorio. Ni el Poder Judicial tiene o tenía una base de datos tan completa al día, digamos, de lo que pasaba en cada una de las causas. Y otro cambio que ha sufrido, si sigo bien el relato que hiciste, tiene que ver con que los observatorios en general estamos acostumbrados a que sean organizaciones que, valga su nombre, observan realidades y en todo caso la comunican a la ciudadanía, al público en general. En este caso parece tener una actuación más proactiva, ¿no? Sí, esa es una característica que lo diferencia, digamos, de otros observatorios que tienen que ver con la misma temática nuestra, o sea, con relación a la violación de los derechos humanos de los periodos, digamos, de terrorismo de Estado,
que existe uno en la Universidad Diego Portales de Chile, uno lo tiene el CELS en Argentina, después la PDH en Perú, y nosotros somos el cuarto observatorio que existe en América y que tiene esa característica. Acá, por ejemplo, el observatorio sobre seguridad pública, hace el observatorio, hace el registro de los delitos que se cometen, de los que se aclaran, que no se aclaran, pero no sale a perseguir delincuentes. Bueno, nosotros en realidad hacemos el seguimiento de esa parte, digamos, de registro, pero de alguna manera, entre comillas, salimos a perseguir a los delincuentes en la medida que vamos a los juzgados y presentamos causas, pruebas y todo lo demás. Esa es otra característica particular que tiene el observatorio. Bien. Que claro, efectivamente, para hacer todo eso, se precisa, por un lado, esfuerzo humano, que en ese sentido lo pone el PICNT a través de la Secretaría de Derechos Humanos del PICNT, Fernanda Aguirre, que es la directora, el caso mío, que integro la Secretaría de Derechos Humanos del PICNT, que soy el coordinador, y después los recursos financieros, que no son pocos, que el movimiento sindical pone para que esto siga funcionando, ¿no? Desde el 2012 hasta el 2020, hace 8 años que de alguna manera estamos en esta batalla. Sí, porque además esta tarea implica, se me ocurre lo mínimo que decir, el pago de honorarios a profesionales en la materia, ¿no? Sí, en el periodo anterior de la asistencia al observatorio, de alguna manera los pocos abogados que se encargaban de estos temas lo hacían honorariamente, o sea, acompañaban las causas, pero de alguna manera sí, su modo de vida, que es ejercer la abogacía, también tiene que dedicarlo a ganar el pan de cada día, ¿no? Entonces, claro, por lo tanto, su dedicación a esta tarea estaba limitado por esas razones naturales. Por eso nosotros teníamos que tener un equipo de abogados que de alguna manera en los juzgados actuara con las mismas potencialidades, entre comillas, no sé si tenemos las mismas, del equipo de abogados del centro militar, que efectivamente recorre toda la cancha, va a todas las causas, presenta recursos, tratando de evitar que los imputados militares vayan presos. Nosotros estamos del otro lado, hacemos todo lo posible para cuando son responsables paguen por sus delitos, ¿no? Cuando hablas incluso de imputados militares, ¿significa que a propósito de las... algunas preguntas obviamente para vos es llover sobre mojado, pero permitime que la formule igual, ¿verdad? ¿Alguna de las denuncias penales por violaciones a derechos humanos, en todo caso, siempre fueron cometidas por militares? No. Recordemos que uno de los primeros procesamientos que existieron en el Uruguay, uno fue el de Juan Carlos Blanco por el secuestro de Elena Quinteros, fue procesado y Juan Carlos Blanco no era militar, era civil. Por el golpe de Estado en el Uruguay, que fue procesado Bordaberry y tampoco era un militar. También han sido procesados gente que pertenecía, por ejemplo, al Escuadrón de la Muerte, que no eran militares. Recientemente también se procesaron a policías, digamos, por los delitos de violación de derechos humanos que se cometieron en los vagones en Canelones, que tampoco eran militares. Desgraciadamente, nosotros estamos muy atrasados, pero eso no es un atraso imputable a nosotros, sino de alguna manera a la opacidad que ha tenido el Estado para esclarecer todo esto. No se han investigado efectivamente el conjunto de responsabilidades que existieron a nivel civil y a nivel del instituto policial, porque el terrorismo de Estado era una maquinaria que transformó, digamos, la institucionalidad del Estado, o sea, no solamente los aparatos que detentan el uso de la fuerza en una organización criminal, o sea, para traer clandestinamente a una persona de otro país, se usaban, intervenían de gente que no eran militares. Esconder la información, o sea, el papel que jugó el Ministerio de Relaciones Exteriores encubriendo de alguna manera la coordinación represiva que se ejercía a través de los delegados militares en las delegaciones diplomáticas. Bueno, todo eso de alguna manera es una red muy amplia que de alguna manera estamos atrasados desde el punto de vista inclusive de la responsabilidad empresarial, porque en el caso, por ejemplo, del asesinato de Pascareta, un compañero, digamos, que su persecución se inició a partir de su actividad sindical en una papelera,
hubo un papel muy importante, digamos, de la patronal en la denuncia, digamos, y en el seguimiento y en el infiltrado, digamos, de dentro de la fábrica para la vigilancia de los compañeros. Eso de alguna manera en Uruguay está bastante atrasado, cosa que en Argentina no ha sucedido. ¿Eso cuándo ocurrió, Raúl? El caso que está citando, por ejemplo, y no debe ser el único, ¿cuándo ocurrió? ¿El de Pascareta? Sí. Estoy haciendo memoria, pero creo que fue en el 75, pero puedo equivocarme. No, me interesaba que quede claro que ocurrió cuando ya el Uruguay estaba gobernado por la dictadura. Por la dictadura. Y recordemos el caso recientemente se cumplió un nuevo aniversario, el 1 de mayo, cuando matan a Jorge Reyes en Nordes. O sea, ahí había de alguna manera, porque fue muerto en el marco, digamos, de la vigilancia que hacía las Fuerzas Armadas, la dictadura, sobre el acatamiento a una posible movilización o paro o una manifestación con relación al 1 de mayo. Bueno, y ahí se contaba con la información, digamos, ellos pedían información a los jefes de personal, que gente había ido, que no había ido, si habían trabajado, si no habían trabajado. Entonces, hay todo un entramado, digamos, de responsabilidades que van desde aquellos que ejecutaban efectivamente los crímenes de lesa humanidad, y toda la complicidad que de alguna manera se ejercía alrededor de ellos, ¿no? Raúl, ¿dónde se coloca y cómo se coloca el observatorio en el marco de este 20 de mayo, de este en particular, vamos, y de todos los 20 de mayo en general? Mira, el haber juntado la cantidad de organizaciones de la sociedad civil que integran el observatorio, que integran, digamos, la junta directiva del observatorio, donde efectivamente todos vamos hacia el mismo lado, pero a veces tenemos diferencias, estrategias distintas, yo qué sé. Hemos tenido diferencias con relación a veces al tipo de reclamo que se hace, hasta inclusive a veces en los propios 20 de mayo hemos tenido alguna diferencia desde el punto de vista de qué consigna es la mejor levantar. Entonces, en ese marco, para mantener esa unidad, nosotros de alguna manera hemos usado un poco la cultura del movimiento sindical, que es, bueno, la importancia que es de pelear juntos por algunas cosas, pero para pelear juntos precisas determinadas reglas que hagan posible la unidad. Y en este caso dijimos, bueno, el acuerdo nuestro elemental es trabajar por el tema de que las causas avancen y culminen de alguna manera con un proceso de justicia y aclaración de verdad con relación a lo que pasó. Pero, a ver, para que nadie quede afuera de esta charla, Madres y Familiares integra el observatorio, ¿no? Sí, efectivamente, en los comienzos, digamos, de todo esto tuvo una presencia muy fuerte, que lo que representaba en el observatorio era... Debo suponer entonces que ya no la tiene tanto. No, el tema es la dificultad que tienen las determinadas organizaciones para cumplir con todas las tareas que tiene. Recordemos que el grupo de familiares está muy venido a menos desde el punto de vista numérico, bueno, porque se han ido muriendo, digamos, claro. los familiares. Bueno, de alguna manera hay otros que atraviesan situaciones, digamos, coyunturales de desmembramiento. El propio movimiento de hijos en el Uruguay, que en determinado momento tuvo una presencia muy fuerte, después un poco se fue descaeciendo y bueno, y hoy orgánicamente podemos decir que no existe como organización, más allá de que existen hijos, pero surgen otras organizaciones como son Memorias en Libertad, que son hijos de víctimas del terrorismo de Estado, bueno, y yo qué sé, y otras organizaciones que tienen dificultades, inclusive de subsistencia. Sarpaz tiene algunas dificultades también para atender todo el abanico, digamos, de derechos que deben de tutelar, y a veces hacen prioridades. Estábamos conversando acerca de... prioridades, el observatorio o el PIT-CNT de alguna manera es el que tiene más presencia fuerte desde el punto de vista de la actuación a nivel de la justicia. Y el observatorio, a propósito del 20 de mayo, que fue la pregunta que yo mismo te la desvié, por eso volvemos a ese trillo. ¿Dónde se coloca la jornada del día de hoy? Y nosotros lo que decidimos en este caso fue que lo mejor era que cada organización, en este caso, actuara por su lado, o sea, realizara su... De alguna manera hicimos una suerte de descentralización de los esfuerzos.
En la medida que este 20 de mayo ha tenido una virtud importante, el coronavirus tuvo una virtud de alguna manera, entre comillas, que fue desatar unas potencialidades de creación a nivel digamos, de la ciudadanía en todo el lado. Yo acá en este momento que estoy haciendo la nota contigo, estoy en el Arco de Salinas, donde se está colocando una pancarta, digamos, sobre el 20 de mayo. Dentro de un rato va a haber acá en la calle Julieta una presentación, después se van a poner los 192 carteles desaparecidos también a lo largo de toda la avenida acá de Salinas. Bueno, en todos lados, en el exterior, en todos lados, ha desatado todo eso. Entonces, en ese marco nos parecía que una actitud centralizada del observatorio no era lo mejor, que era que, bueno, el PCNT hoy, propiamente dicho, hizo su conferencia de prensa a las 8 de la mañana, puso todas las fotografías, digamos, sentó de alguna manera todas las fotografías en las sillas del salón de actos del PCNT. Sí. Ahí también llevó las fotos de los asesinados. Bueno, en ese marco, el observatorio efectivamente tiene un vínculo importante con el 20 de mayo en la medida que trabaja para la justicia. Y los 20 de mayo para nosotros, una de las consignas que siempre tiene validez es verdad, memoria y justicia, y que esas tres reivindicaciones deben ser cumplidas por quien tiene la obligación y los medios para cumplirlo, que es el Estado. Por lo tanto, ese es nuestro vínculo íntimo con el 20 de mayo. Esos tres pilares, verdad, memoria y justicia, hay veces que hay que recordarlo, rigen para cualquier forma de violación de derechos humanos, de delitos de lesa humanidad que van más allá de los atroces delitos que significan las desapariciones, ¿no es cierto? Sí, yo siempre he reflexionado que de alguna manera la política que llevan los autoritarismos y concretamente la dictadura del Uruguay fue de alguna manera eliminar a la oposición, a todo aquel que de alguna manera se opusiera a su actuación y a sus designios de ser los mesías y salvamiento, de salvar digamos la sociedad uruguaya. Y en ese marco, bueno, hay distintos niveles. O sea, la primera cosa que se hacía con un militante sindical, por ejemplo, se los despedía de su trabajo. Pero eso no alcanzaba. Había que, de alguna manera, perseguirlo para que se fuera al exilio. Eso no alcanzaba y se los asesinaba o se los desaparecía. O sea, hay toda una gama, digamos, de formas que, de alguna manera, la dictadura, el terrorismo de Estado, orquestó. La desaparición es el caso más emblemático, más terrible desde el punto de vista del efecto que crea. Yo te cuento una anécdota. Mi nombre, yo me llamo Raúl Olivera. Si vos mirás la lista de los desaparecidos, hay una persona que se llama Raúl Olivera igual que yo. Lo único que él se llama Raúl Olivera Cancela y yo soy Raúl Olivera Alfaro. Yo conocía y conozco a Cristina Cajida, que era la madre de los hijos de Raúl Olivera, el desaparecido. Yo en el año 85 lo fui a visitar junto con Sara, fuimos a Buenos Aires, donde ella vivía, y me acuerdo cuando llegué a su casa, Cristina me pidió, me dice, Raúl, no le digas a mis hijos cómo te llamas, porque se me llamaba igual que el padre. Claro. Y yo le prometí que sí, iba a hacer eso. Y efectivamente, me acuerdo, nos sentamos en una mesa larga de madera, y los Botijas en determinado momento, uno de ellos, que creo que es uno que actualmente es docente en la Facultad de Información y Comunicaciones, me pregunta, ¿vos cómo te llamas? Y yo como tenía ese encargo de no decirle cómo me llamaba, tiré la pelota para otro lado, no me acuerdo, sí, pero él siguió, viste los gurises cuando se quieren saber algo, ¿no? Insistía, y en determinado momento me di cuenta que le tenía que decir algo y le dije, no, a mí me dicen el flaco. Y ahí se me prendió la lamparita, que al desaparecido también le decían el flaco. Bueno, pero él sigue insistiendo hasta que en determinado momento miré a Cristina como diciéndole, bueno, Cristina, me entrego. Claro. Y le dije cómo me llamaba. Y me acuerdo que el Botija me miró unos minutos que para mí me parecieron horas, de repente me señala con el dedo y me dice, tené cuidado porque podés desaparecer. O sea, el efecto del nombre
o sea, de la explicación que puede tener en el marco de un niño ese hecho terrible que es en determinado momento desaparecer, dejar de existir. Y en ese sentido, bueno, yo creo que la gravedad de ese delito debe llevarnos a la reflexión, porque es la culminación de una conducta criminal que se llevó hasta esas consecuencias, y que de alguna manera también se ha planteado como una suerte de reaseguro, como una moneda de cambio para cuando se terminen las dictaduras. Decimos, bueno, intercambiamos, aclaramos, entregamos los restos a cambio de impunidad. Bueno, eso no puede existir. Por eso la consigna del nunca más apunta justamente a decir que, independientemente del tiempo que pase y de las dificultades que hay, tarde o temprano la espada de la justicia va a caer sobre el responsable. Ahora, o sea, no es un delito amnistiable, es un delito que es obligatorio perseguirlo en cualquier lado del mundo. Bueno, esas características se le ha dado a los delitos de lesa humanidad, apunta justamente a eso. Por lo tanto, que eso fracase en el Uruguay, de alguna manera es descaecer las posibilidades que ese nunca más sea un ejemplo para las nuevas generaciones de militares y de gente que de alguna manera puede sentirse en determinado momento en la tentación de reeditar lo que se hizo en la dictadura, ¿no? Pero, a ver, Raúl, si entendí bien, pero en todo caso, esa moneda de cambio para que oficie como salvoconducto, para que no haya juzgamientos ni se corra el riesgo de la prisión o de enfrentar a la justicia, da la sensación que en Uruguay es, entre comillas, ni siquiera eso está o estuvo ocurriendo, ¿no? No, por supuesto. Cuando se les dio la posibilidad de alguna manera en aquella el famoso estado del alma que creó Valle en la Comisión para la Paz, diciendo, bueno, a cambio de información, pero es secreto todo lo que nos vayan a decir, ellos dijeron, ¿qué dijeron? Bueno, que a los desaparecidos no lo buscaran más porque ya no estaban, porque en realidad efectivamente habían desaparecido, los habían cremado y los habían tirado al Río de la Plata. La operación Zanahoria. La operación Zanahoria era sacarlo, pero lo sacaron con la operación Zanahoria, los cremaron y los tiraron al Río de la Plata. Entonces no había que buscarlos más. Esa fue la verdad que ellos nos dieron, y que el Estado en aquel momento dijo que era la verdad oficial. Y bueno, ¿qué sucedió? Sí, pero, bueno, a ver si, corregime si estoy equivocado. Sí. Esa verdad venía acompañada de otra supuesta verdad, y era que en todo caso las desapariciones fueron fruto de muertes no buscadas por, digamos, mala, entre comillas, praxis en la tortura, ¿no? Sí, claro. El tiro que le pegaron por eso a Julio Castro fue un exceso. Estaban tirando a las palomas y le pegaron a Julio Castro. Bueno, y la ejecución de María Claudia García de Gelman, la ejecución de Elena Quintero. Bueno, hay todo un montón de cosas que efectivamente fueron cayendo, pero no cayeron solas. O sea, las dictaduras no caen solas, y la verdad sobre lo que pasa en las épocas del terrorismo de Estado siempre hace necesario la presencia y la actuación de las víctimas y de la sociedad civil que de alguna manera encarna esa obligación desde el punto de vista democrático. Yo sé, hay una cosa que lo aprendí hace mucho tiempo, casi de la salida de la dictadura, era el tema del manejo de los testimonios. O sea, los testimonios son tan importantes que no se debe mentir nunca, no se debe agrandar nada. Si uno lee los testimonios que se hicieron, digamos, algunos en el 76, 77, cuando salían, digamos, de las cárceles, de los centros de tortura, los testimonios que se hacían en ese periodo, uno los lee y son de una sobriedad, desde el punto de vista de lo que relatan, de lo que dicen, que después nada de eso es desmentido, porque si en un testimonio cae algo, en general cae todo. O sea, cuando una persona es acusada de mentirosa por una cosa, después no se le cree nada. Bueno, los testimonios tienen que tener y tenían que tener esa característica, y la tienen. Yo recuerdo un testimonio, por plantearte un ejemplo, de Adriana Chamorro, que fue una argentina que estuvo preso en Banfield y en Quilmes, y que fue testigo de los nacimientos de muchos niños apropiados, muchos de ellos uruguayos. Cuando ella sale, hace todo un testimonio muy sobrio, ¿verdad?
Todo eso en el correr de los años fue demostrando que todo era verdad, que había nacido María Victoria, que había nacido Carlos Sanz, que había nacido el hijo de Carmen Sanz. Bueno, eso es una herramienta muy importante. Por eso no vas a encontrar en los testimonios una exageración. En parte porque el testimonio tenía una urgencia, que era de alguna manera salvar a quien había quedado todavía adentro, quien todavía era objeto de tortura. Pero también tenía un elemento pedagógico desde el punto de vista de su uso para que la sociedad entendiera de alguna manera la gravedad, digamos, del terrorismo de Estado. O sea, ¿qué es lo que pasa en una sociedad cuando los aparatos armados y todo el aparato del Estado se transforma en una organización criminal? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, son las cosas que de alguna manera, las enseñanzas que de alguna manera fortalecen a la democracia, porque arman al ciudadano del conocimiento y por lo tanto de las posibilidades de, en estos tiempos, plantearse conductas, digamos, coherentes con esos objetivos, ¿no? Sobre esto último que decís, pasa constantemente, y yo me atrevo a decir que a veces pasa sostenido por personas no necesariamente explícitamente cómplices de la violación de los derechos humanos, a veces incluso movidas por lo que podríamos llamar una buena fe. El siguiente argumento. Primero, bueno, en todo caso, sobre estos hechos se tiene una mirada hemipléjica, se dice, pues ustedes recuerdan a las víctimas de estos delitos, en particular a los detenidos desaparecidos, pero cualquier otro delito de violación de derechos humanos, y sin embargo no recuerdan a las víctimas de la sedición. Eso por un lado, como una especie de mirada hemipléjica. Y la otra que surge cada tanto es, bueno, de pronto haber asumido riesgos políticos implicaba que pudieras tener desenlaces malos, crueles, y bueno, era lo que de alguna manera se exponía, entre comillas, esa gente al tomar esas decisiones políticas. Es común que se hable de estos asuntos, ¿no? Es verdad que ya no se habla como se hablaba algunas décadas atrás, de que los desaparecidos no existen, de que están en Suecia disfrutando de unas notables vacaciones eternas, etcétera, 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 ¿no? Ese argumento como que ya ha caído en desuso, pero el otro sigue vigente. No bastaba ingresar, por ejemplo, a las páginas de las imágenes del silencio y ver las reacciones de minoría absoluta, por supuesto, pero de gente que insistía, che, otra vez con esto, déjense de bromar, porque siempre miran esto y no hablan de los que mataron los tupas, y etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Ellos también violaron derechos humanos. En fin, con ese cóctel de argumentos, ¿en qué lugar se ubica el observatorio? ¿En qué lugar te ubicas tú? Bueno, en primera instancia hay una diferencia abismal entre un ciudadano común, ahora, yo qué sé, si acá en la esquina acá de la Interbalnearia y Julieta una persona se enemista con alguien, no tiene algún problema y le pega un tiro. Bueno, eso es un delito, un crimen. Ahora, si eso lo hace el Estado, también es un crimen, pero es de una gravedad distinta. O sea, la primera cosa a veces es que se confunde que la violación a los derechos humanos son todas. No. Hay lo que se llama violación, los que violan los derechos humanos son el Estado. Eso es una característica. El otro tema es que yo no conozco ninguna de las conductas que cometieron, digamos, la guerrilla o en todo ese periodo, que se niega que no se haya hecho. Yo no conozco a ningún integrante del MLN que digan que que no mataron a Pascasio Báez. O sea, todo eso de alguna manera es admitido. Y no hay nada de eso que hoy no esté de alguna manera aclarado, inclusive que no haya sido penado por la llamada justicia militar y luego
rejuzgado por la justicia civil a la salida de la dictadura, recordemos. Algunos crímenes cometidos en aquella época al parecer han quedado todavía sin dilucidar o sin encontrar a los supuestos responsables. ¿Vos decís de lo que no son cometidos por los militares? Se dice que algunos de los delitos cometidos por la sedición, en general, Tupamaros en particular, bueno, los responsables lograron escapar, huir de la mano de la justicia. Bueno, yo no tengo el detalle de eso, pero de alguna manera sí, pero globalmente hubo gente que pagaron años de cárceles y en condiciones los responsables, digamos de esas cosas pagaron, ¿no? Sí. Los rehenes y todas esas cosas uno los tiene muy claro desde el punto de vista y después hubo un juzgamiento por parte de la justicia civil, porque todos los expedientes de la justicia militar fueron a la justicia civil no los amnistió, digamos. Hubo una conmutación de pena, pero no se amnistiaron esos delitos. De alguna manera se computaron, quizás por las condiciones en que habían pasado. Bueno, esas fueron las condiciones de la amnistía. Por lo tanto, yo creo que el tema, digamos, del esclarecimiento, digamos, o la diferencia entre un crimen y otro, hay que verlo en lo que yo te planteaba anteriormente. O sea, el distinto es cuando lo comete un ciudadano común, que eso es un delito común, y el otro es el delito cometido por el Estado. Esa es la gravedad, porque si de alguna manera nosotros avalábamos que todo es lo mismo, hoy podemos avalar de que el Instituto Policial, con relación a los temas de seguridad, salga a matar indiscriminadamente a los que consideran que eran responsables de todo eso. Eso no lo podemos admitir, porque no encaja dentro de las libertades y la ética que de alguna manera tienen que tener en su comportamiento los organismos del Estado, que están para otra cosa y no para cometer esos delitos. Esa era la primera. Vos me planteabas otro tema que ahora se me escapa. No, bueno, que de alguna manera esa mirada un tanto hemipléjica de no sentirse también empático o afín con las víctimas de quienes se salieron de la norma y cometieron delitos. Eso por un lado. Y la otra es que a ley de juego todo dicho, es decir, ese argumento de que, bueno, te metiste en ese baile, corrías riesgos, papá. Ah, bueno, sí. Es bueno, en este baile, ¿cuál era el baile? Bueno. O sea, si mañana aquí en el Uruguay, o si mañana no, o si en el pasado existió gente que disolvió el Parlamento y se apoderó, digamos, de la institucionalidad del Estado y empezó a gobernar con esas cosas, habría que admitirlos mansamente, porque eso tenía riesgo. Yo creo que efectivamente ha habido consecuencias, no solamente acá en el Uruguay, me refiero en otros lados, donde efectivamente la lucha contra esas cosas se pagaron y digamos, y el pago que tiene que ver, yo qué sé, pongamos que el genocidio fuera real el argumento que tenían los nazis para perseguir a los judíos. Bueno, si sos judío, bueno, bancátela, porque en esa marca no. Yo creo que en ese sentido me parece que no. Ese argumento es insostenible, y sobre todo cuando se trata, digamos, de gente que de alguna manera se estaba oponiendo a determinados designios de carácter económico y político que constituían un avasallamiento no solamente de las libertades, sino hasta de los recursos económicos del Uruguay. Raúl, y en el último tramo, hoy arrancaste la charla hablando del atraso subrayado que en esta materia Uruguay tiene en cuanto a verdad, memoria y justicia, ¿no es cierto? Sí. Uruguay recupera su democracia en el año 85. El Uruguay es gobernado por los tres principales partidos en distintas circunstancias, incluso la izquierda, que desde la perspectiva estrictamente política fue claramente, subrayadamente golpeada por el terrorismo de Estado, incluso con mayorías propias, ¿no? Y sin embargo, existen, según tú, esos
atrasos. Entonces, esos atrasos, esos retrasos aún vigentes, ¿en qué lógica pueden explicarse? ¿Todo bajo el paraguas de la ley de la caducidad, que entonces ató de manos a unos y a otros? ¿O hay que explorar otras razones? Mira, en ese sentido, si hay una característica que tiene que tener una organización que se precie de ser organización de derechos humanos, es mantener una independencia con relación al Estado y a los partidos políticos que conducen las políticas del Estado. Nosotros, y personalmente la Secretaría de Derechos Humanos y a nivel del observatorio, hemos sido muy críticos, no solamente a la impunidad consagrada y defendida durante los gobiernos de Sanguinetti, de Valle y de la Calle, sino también las dificultades que ha tenido la izquierda para entender la importancia de los derechos humanos. ¿Qué es lo que hay atrás de todo eso? Bueno, yo a veces defiendo o he desarrollado que la famosa teoría de los dos demonios, o ese argumento que recién tratábamos de contestar, diciendo, bueno, si te metiste en esto, esta es la consecuencia, está en una parte de la izquierda. Bueno, recordemos que el expresidente Mujica dijo, esto se termina cuando estemos todos nosotros muertos. Sí, bueno, claro, por eso esa es la principal dificultad que hemos tenido en todo este periodo para avanzar en el tema de derechos humanos. No olvidemos que uno de los mayores... yo recuerdo una polémica que la propia fuerza política del Frente Amplio tuvo en un congreso donde debatió Huidobro con los dos fallecidos, Huidobro y Hugo Core, con relación a qué hacer con la ley de caducidad. Y bueno, y ahí fue muy claro la posición que tenía Huidobro con relación a eso, que este tema de alguna manera estaba determinado por o entraba dentro de los cálculos como le iba a ir electoralmente. Después, pero está bien, pero más allá de esa mirada de Huidobro, mirada que resultó ser mayoritaria en ese Congreso del Frente Amplio, ¿no? Sí. En todo caso, recordemos también que se trata de una ley que después recibió una aprobación de la ciudadanía, y eso desde la perspectiva política seguramente también quiere decir cosas, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando en el año 89, cuando se saldó de alguna manera en el referéndum la ley de caducidad, digamos, cuando perdimos con el voto verde, recuerdo que estábamos con Sara, con un periodista, que creo que era un periodista alemán, que por primera vez me despertó un tema cuando él no entendía cómo en Uruguay estaba plebiscitando un derecho. O sea, que no consideraban que un derecho podía ser plebiscitado. Yo creo que fue un error el referéndum y el plebiscito, porque esos derechos de alguna manera no son, como lo dice la propia sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, no son susceptibles de ser puestos a consideración de la ciudadanía. Es como si mañana la ciudadanía pudiera resolver que yo no soy un ser humano. Es decir, los derechos, digamos, de alguna manera, que son inherentes a la persona humana, no pueden ser puestos en referencia. Sí, a disposición de circunstanciales mayorías, digámoslo así. Ahí va, eso es lo que... Entonces, de alguna manera, esa dificultad que de alguna manera ha atravesado durante todo este periodo, se saldó con la sentencia del caso Hedman y se saldó con otra sentencia de la Corte Interamericana y con la propia sentencia de la Suprema Corte de Justicia Uruguaya cuando declara que es inconstitucional la ley. Bueno, en ese marco nos muestra también un camino y una enseñanza para el futuro, es que los derechos no son plebiscitables. Los derechos existen y deben ser respetados y no son objeto, digamos, de como tú dijiste, de una eventual mayoría que puedan determinar que no existen. Pero en todo caso, ese es un acontecimiento que forma parte de la historia que ocurrió y que su peso tiene. Por eso la pregunta inicial incluía la ley de la caducidad. Si no se ha avanzado más estos subrayados retrasos del Uruguay, ¿es porque existió esa ley? ¿Ahí hay que explicarlo todo? No. Existió esa ley y existió comportamientos políticos que de alguna manera o fueron claramente inscriptos en la lógica de la ley o actuaron influenciados por esa ley. Yo lo que he criticado la política de la izquierda, del progresismo o del Frente Amplio,
cuando de alguna manera le daba a la ley de caducidad un valor que en realidad no tenía, o sea, un valor casi que era inatacable, o sea, sagrado, donde y en ese marco me parece que hubo un error que de alguna manera le ha implicado que la izquierda en general no ha entendido, como yo te dije anteriormente, no entendió el tema de los derechos humanos. Yo sé que eso viene del pasado, en la época de la Guerra Fría, donde de alguna manera la política de los derechos humanos era una forma que tenían los Estados Unidos para atacar al bloque socialista y todo lo demás. No podemos quedar atrapados en eso porque los derechos humanos no han sido creados por los Estados Unidos. Han sido creados muchas veces, y la gran mayoría de las veces, en contra de lo que han pensado los Estados Unidos. Por algo Estados Unidos no ha suscrito la Corte Penal Internacional, o sea, el Estatuto de Roma, y de alguna manera se opone al uso de los instrumentos internacionales cuando esos le limitan las arbitrariedades que ellos cometen. Entonces, los derechos humanos tenemos que entender que es un producto de la lucha de los pueblos, que no es algo que nos hayan regalado, que ha costado mucho. La propia Convención sobre Desaparición Forzada fue todo un esfuerzo titánico que hizo FEDEFAN, la Federación de Detenidos Desaparecidos, en el largo periodo, discutiendo y logrando esclarecer. El trabajo que hizo Luis Llanés sobre los derechos a la verdad y la justicia, todo eso de alguna manera no es porque se le ocurrió más allá del mérito que puedan tener personales una persona como Joanet, sino que atrás de todo eso hay una gran movilización, como lo hubo sobre las 8 horas en Uruguay. No fue un regalo de Valle, no se le ocurrió a Valle, hubo toda una movilización. Y en ese sentido me parece que a veces hemos tenido dificultad para entender el producto de qué son los avances que existen en el derecho internacional de los derechos humanos. Para terminar, Uruguay vive un nuevo escenario de carácter político gobernado por una coalición de centro-derecha multicolor y además hace relativamente muy poco tiempo incluso uno de los senadores, el general Manini, expresaba su indignación a propósito de hasta cuándo se iba a perseguir a viejos enfermos. Hoy La Diaria, se me ocurre a mí, responde a esa pregunta bajo el título "Hasta que sea necesario". Pero más allá de eso, que forma parte del contexto de las libertades, ver las cosas cada uno desde su mirada, ¿vos creés que hay chances subrayadas o algo existentes de que los principios de verdad, memoria y justicia puedan seguir avanzando, o dijeran los más jóvenes, ya fue? Tenemos una dificultad que no nace con la existencia actual del gobierno, que viene de atrás y que de alguna manera suma, y también tenemos que entenderla. A salida de la dictadura, cuando estaba terminando la dictadura, recordemos que existió la CONAPRO, donde de alguna manera los partidos políticos, las organizaciones sociales, plantearon de alguna manera cuál iba a ser el horizonte de la acción de la vida democrática en el futuro. Y ahí, bueno, se estableció justamente que no iba a haber amnistía, que se iban a jugar todos los delitos, y hubo una iniciativa que tomó en aquel momento, me acuerdo, Serpay, el Sur, no me acuerdo qué otras organizaciones, creo que hasta el PCNT estaba y todo lo demás, que le reclamaban al Parlamento que creara una comisión investigadora sobre los crímenes del terrorismo. Un poco lo que sucedió en Argentina con el Nunca Más. O sea, creemos una comisión parlamentaria que esclarezca de alguna manera todos los crímenes cometidos en el terrorismo de Estado. Cuando se instala la democracia, ahí ya hay una rebaja. O sea, se instalan efectivamente una comisión, que es la Comisión sobre Detenidos Desaparecidos y hechos que las motivaron. O sea, ahí desaparecen los crímenes cometidos, de todos los crímenes, solamente quedan circunscritos al tema de los desaparecidos. Cuando se crea la Comisión para la Paz, que fue otro paso importante que sucedió, un hito importante que sucedió en todo este periodo, Valle crea la Comisión para la Paz, ¿para qué? Para averiguar sobre el destino de los desaparecidos. Y la respuesta que da es sobre el tema de los desaparecidos. O sea, no se incorporaba de alguna manera que los crímenes de la dictadura eran desaparecidos, torturas, crímenes, abusos sexuales, como delitos de lesa humanidad. Ahora, cuando Tabaré asume, hay una cosa que yo lo reivindico.
La verdad es una cosa importante, aunque se le encarga a un organismo que no podía resolverlo, no podía hacerlo. Es que crea el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, y ahí ya no establece diferencias entre desaparecidos y los otros delitos. Es para todos los delitos. Ajá. Ahora, últimamente, ¿qué es lo que se crea? Se pasa a la institución de derechos humanos la búsqueda de los restos de los desaparecidos. O sea, nuevamente, ¿quién queda de parte del Estado para efectivamente cumplir la justicia con relación al resto de los otros delitos? O sea, en ese sentido, esa es una dificultad que de alguna manera, en este caso del gobierno, hemos escuchado a los integrantes del gobierno cuando se entrevistaron con familiares, que todos hicieron el voto y el juramento que se iban a ocupar sobre la búsqueda de los desaparecidos. Sí. Cuando sale de la entrevista, Talvi le pregunta a un periodista, dice, bueno, ¿y qué pasa con el tema de la justicia? Y Talvi dice, eso va a ser comprendido en el marco de la ley de caducidad. O sea, también ese es el riesgo que de alguna manera está planteado cuando uno circunscribe solamente que el tema de los derechos humanos se resuelve no solamente con aclarar el resto de desaparecidos, menos que eso, con la entrega de los restos. Entonces, en ese marco es una dificultad que nosotros creemos que va a existir en este gobierno, porque este gobierno de alguna manera, los personal político que lo integran, sumado más el partido militar, donde tenemos personajes que han salido a reivindicar el terrorismo de Estado, sin ninguna duda es un escenario con mayores desafíos que los del Frente Amplio. Y para terminar, y aunque luzca contradictorio con todo lo que has dicho hasta ahora, ¿y si lograse la sociedad uruguaya la aparición de los restos de los detenidos desaparecidos, más allá de la gigantesca deuda pendiente aún vigente, no sería de todos modos un avance digno de ser reconocido, apreciado, valorado y perseguido? Claro, pero debe ser, pero le voy a seguir exigiendo lo otro también. Ese es el tema. Y si exigir lo otro se está transformando en la razón por la cual quien tiene información no la da, ¿no termina siendo, digamos, contraproducente? Sí, si yo aceptaría esa lógica, termina aceptando que los desaparecidos son una moneda de cambio. Y entonces le daría el ejemplo para las futuras generaciones, a las futuras generaciones militares, que el día que den un golpe de Estado y el día que se aprovechen y se apropien del aparato del Estado, desaparezcan unos cuantos y guárdenlo para cuidar que en el futuro no sean castigados. Eso también es otra conclusión. Bueno, Raúl, gracias por el tiempo y la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Bueno, gracias a ti, Alejandro. Raúl Olivera, del Observatorio Luz Ibarburu, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.